¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Los saludamos desde este espacio, Hablemos de Desarrollo Personal, su programa. Estamos ya en el penúltimo mes del año. Ya, pues huele a Navidad. Desde hace como 3 meses. Estamos acercándonos cada vez más. Mi nombre es Eduardo Martínez y me acompaña, como siempre, la psicóloga Claudia Juárez. ¿Cómo estás, Claudia? Buenos días, Eduardo, amigos que nos escuchan a través de Foro Café Radio. Buenos días, César. Pues la semana pasada comenzamos a hablar de cómo ayudar a nuestros hijos a manejar el estrés y les prometimos que íbamos a hablar también sobre cómo ayudarlos también a ser más resilientes, es decir, cómo enseñarlos a superar o a afrontar las dificultades. Desafortunadamente, pues no llegamos a ese punto, no tuvimos suficiente tiempo, pero la buena noticia es que hoy vamos a continuar hablando sobre este tema que es muy importante para todos nuestros amigos y amigas que nos escuchan y que tienen hijos, o como decíamos el programa pasado, piensan tener en algún momento y quieren brindarles las herramientas para triunfar, para ser exitosos, para lograr sus objetivos en la vida. Los invitamos a que se queden con nosotros en esta hora en la que estaremos transmitiendo en vivo a través de www.forocaferradio.com. Nos pueden escuchar y ver también a través de Facebook, Foro Café Radio, y pueden hacernos llegar sus preguntas y comentarios. Les recordamos que nos pueden seguir en Facebook como psicóloga Claudia Juárez y a Eduardo como Eduardo Coach de Empleo y Carrera. En Twitter también nos pueden encontrar como consulta-estrés y Eduardo como tu coach de empleo. Y si ustedes tienen problemas de ansiedad, depresión o simplemente quieren hablar con un psicólogo para mejorar su vida, pues los invitamos también a contactarnos, no importa dónde se encuentren, ya no tienen que venir al consultorio. Fíjate, Eduardo, que esta es una de las maravillas de la tecnología y del mundo que vivimos hoy por hoy. Antes, pues tenías que venir al consultorio del psicólogo, que es el territorio del psicólogo, pero hoy cada uno desde su territorio, desde donde se siente más cómodo, pues también pueden consultarnos. Solo necesitan una conexión a internet, eso sí, que sea estable para no perder la comunicación, y un teléfono o computadora. Sí, es maravilloso que ahora podemos tener este apoyo en el momento pues en que lo requerimos y que estemos conscientes de que eso pues nos va a ayudar y podemos estar desde la casa consultando a un psicólogo, podemos estar consultando pues sobre situaciones que nos aquejan todos los días, ¿no? Y podemos sacar cita continuamente, pues estamos prácticamente a la mano de la tecnología, ¿no? Con un teléfono, y eso es maravilloso. Así es. Y tú nos vas a también invitar al programa de mañana. Sí, los quiero invitar al programa que tenemos nosotros todos los jueves a las 9 de la mañana, que está enfocado a recursos humanos, se llama Recursos Humanos Digitales. Es un programa en donde hablamos sobre las tendencias que hay actualmente en recursos humanos y que está enfocado a mejorar las condiciones que tenemos actualmente en las empresas. El programa de mañana, que va a estar buenísimo, vamos a hablar sobre cómo incorporar en las empresas personas con discapacidad. Y esta es una gran oportunidad que tenemos actualmente en las empresas porque hay muchas personas que tienen muchísimas ganas de trabajar en las empresas con alguna discapacidad. Entonces, si actualmente conoces a alguna persona que tiene ganas de trabajar en alguna empresa o está trabajando en alguna empresa, con mucho gusto podemos compartir algunas ideas el día de mañana en el programa a las 9 de la mañana por Foro Café Radio. Así es, pues no se lo pierdan. Y bueno, como les decía, para quienes no tuvieron la oportunidad de escucharnos la semana pasada, que estábamos entre el Halloween y el Día de Muertos, pues hablamos sobre el estrés, hablamos sobre este estudio que hace la Asociación Americana de Psicología y de cómo ayudarles a nuestros hijos a manejar el estrés. Decíamos que lo primero es poder identificar cuando nuestro hijo o nuestra hija está estresado o estresada, lo cual incluso pues puede llevarlos a desarrollar algún tipo de adicción. Decíamos también que podemos ayudarlos enseñándoles buenos hábitos como hacer ejercicio, dormir, practicar técnicas de relajación, escuchar música y enseñándoles también a través de nuestro ejemplo, porque si nosotros como papás estamos estresados, pues ¿cuál crees que va a ser la consecuencia, Eduardo?
Pues la consecuencia es que aprenden a estar estresados, aprenden a estar ansiosos, nerviosos, como decimos, y pues eso les va a repercutir en alguna condición física, puede ser a lo mejor alguna gripe, puede ser a lo mejor alguna situación de salud en la piel o pues alguna situación incluso en su vida diaria, ¿no? Así es. Comentamos también de la importancia de la comunicación y de enseñarles a llenar su tanque de manera positiva. Les decía que hace unos años tuve la oportunidad de participar con el Instituto Internacional de Investigación para el Desarrollo y con el doctor Dagoberto Flores en unas cápsulas que hacíamos en Canal 22 y en las que hablábamos sobre la importancia de la resiliencia y de enseñar a nuestros hijos no solo a sentirse bien, sino a hacer cosas que los hagan sentirse bien. Y bueno, ¿qué es la resiliencia? Para quienes todavía no han escuchado este término, la resiliencia pues tiene que ver con esta capacidad para afrontar las adversidades y no solo con volver al estado original, que es algo que siempre menciono en mis pláticas, este concepto ya es antiguo, sino también, Eduardo, amigos que nos escuchan a través de Foro Café Radio, salir fortalecido. Y todavía más, no tiene necesaria o únicamente que ver con ser fuerte, sino también con tener la flexibilidad para adaptarse a los cambios. Hay un debate respecto si esta capacidad nacemos con ella o la desarrollamos. Hay quienes dicen que nacemos con ella y solamente hay que descubrirla. Hay otros que dicen, bueno, no necesariamente vienes con esa capacidad, pero puedes desarrollarla a lo largo de la vida y a veces pues la vida nos pone pruebas en las cuales nosotros nos damos cuenta que tenemos esa capacidad. Decimos que la resiliencia no es extraordinaria, es una capacidad ordinaria, es decir, todas las personas la poseemos y un ejemplo de ello pues es la respuesta que tuvimos, por ejemplo, el año pasado cuando sucedió el terremoto. Y también en 1985, cuando tuvimos el otro terremoto, bueno, pues nos dimos cuenta de esta capacidad que tenemos los mexicanos. Ser resiliente no quiere decir que no experimentemos dificultades, todos en algún momento experimentamos pues algún tipo de problema y también hay un error, Eduardo, que se piensa que las personas resilientes pues son las que nunca lloran o las que nunca demuestran sus sentimientos. Y esto, bueno, pues es un mal concepto que tenemos acerca de ella. Hay un autor, hay un psicólogo cognitivo-conductual que es muy reconocido y es director asociado del Centro para el Manejo de Estrés en un distrito de Londres, el doctor Michael Ninan, que nos dice que la resiliencia es el conjunto de pensamientos, conductas y emociones que nos permiten responder, fíjate, no solo ante las grandes adversidades, sino también ante los problemas cotidianos. La resiliencia, como siempre digo yo, no se demuestra solamente en las catástrofes, sino en el día a día, cómo vas lidiando tú con las dificultades que se te presentan. Dice también este doctor, la resiliencia no es solamente, como decíamos hace unos momentos, volver al estado original, sino que tiene que ver también con aprender a manejar las dificultades. Yo recuerdo que hay una técnica que podemos usar con los hijos. Y generalmente podemos nosotros hacer a nuestros hijos dependientes de nosotros o independientes. Por ejemplo, cuando está pequeño, le amarramos las agujetas, ¿no? Al de los zapatos. Ya se te desamarró la agujeta, entonces se la vuelves a amarrar. Y puede que ya esté en la edad, a lo mejor ya tiene 6, 7, 8, hasta 10 años, y le sigues amarrando las agujetas. Es una cuestión muy sencilla y estamos hablando de algo que a lo mejor incluso es intrascendente, pero cuando lo haces dependiente, pues entonces te va a estirar el piecito y te va a decir, amárrame la agujeta. Y entonces, ¿qué le estás enseñando? Que depende de ti. Y lo mismo puede suceder ya cuando está un poco más grande, que tiene algún problema. Entonces, tiene algún problema, a lo mejor tiene que resolverlo. La respuesta más adecuada es, ¿qué piensas hacer? ¿Cómo lo vas a resolver?
y que te dé una respuesta, o le puedes a lo mejor sugerir alguna respuesta, pero al mismo tiempo le estás ayudando a que piense en cómo resolver esa situación, que aunque sea muy pequeña, a lo mejor puede ser una situación de juego, cómo puede armar a lo mejor un Lego, a lo mejor puede ser alguna situación más compleja, cómo puede aprobar un examen en la escuela, o alguna situación más compleja, cómo puede quedar inscrito en el equipo deportivo de la escuela, que puede ser a lo mejor para él muy interesante, o alguna situación también muy compleja en donde tiene que resolver si se va a quedar a vivir con la mamá o con el papá cuando se están divorciando. O sea, al final tienes que ayudarlo a resolver el problema, no resolverle el problema. Bueno, pues justamente de eso trata la resiliencia y de eso vamos a hablar el día de hoy. Solamente no estoy de acuerdo en lo último que dijiste. Cuando los papás se separan, pues difícilmente un niño va a tener la capacidad para tomar una decisión, porque además pues quiere a los dos, ¿no? Entonces, bueno, salvo ese último punto, creo que estamos de acuerdo. Y fíjate que hay varios factores que contribuyen a la resiliencia. Desde luego, el que tú sobreprotejas a tu hijo, lo pobretees, digas, ay, pobrecito, no lo puede hacer, lo voy a hacer yo por él, pues estás creando no solamente la dependencia o la necesidad de papá y mamá siempre, también lo estás incapacitando, y eso es algo que se ha demostrado que no contribuye para nada a ser resiliente. Bueno, déjenme compartirles 10 factores o características de las que habla Michael Neenan y que están relacionadas con la resiliencia. Y en el siguiente bloque vamos a hablar de cómo poderlo aplicar a nuestros hijos. Fíjate, la primera es la tolerancia a la frustración. Dice Michael Neenan, las personas que son capaces de tolerar la incomodidad o la frustración en pro de sus objetivos. Y lo pensamos en esto que dices del niño. Si el niño tiene un problema, el niño tiene que aprender a manejar también la frustración. No sé si tú te acuerdas de este video de No te comas el malvavisco. Fue un estudio que se hizo con niños pequeños en donde les ponían un malvavisco en la mesa y les decían, te lo puedes comer, pero si tú esperas a que yo regrese, te voy a dar 2. Ajá. Y entonces, algunos niños pues no podían aguantarse las ganas de comer el malvavisco y se lo comían, ¿no? Y había otros niños más tolerantes a la frustración que aunque se les antojaba y lo veían delicioso y demás, decían, no, me dijo que me iba a dar una recompensa mayor, entonces me voy a esperar. Bueno, pues se hizo un seguimiento de estos niños que participaron en el estudio y lo que descubrieron estos psicólogos es que aquellos que habían manejado la frustración, pospuesto o demorado la gratificación inmediata, que era comerse inmediatamente el malvavisco, habían tenido más éxito en la vida. Fíjate qué interesante, ¿no? Sí, porque en la vida las cosas que te dan gratificación pueden ser inmediatas. Uh-huh. La comida, o el descanso, o estar en alguna situación a lo mejor agradable, es inmediata, pero puede ser que alguna situación, por ejemplo una dieta, te cause un gran dolor y sea muy difícil de llevar, pero al final la gratificación de bajar de peso o de estar saludable o de tener una condición mejor, ¿no? O un deportista, ¿no? Que tiene una condición física más adecuada para ser más competitivo, finalmente es un gran sacrificio. O sea, finalmente esperar una gran recompensa no es fácil, pero es una condición física o mental, vamos a decirlo así, el prepararte para lograrlo y te hace mucho más resiliente. Ese es el primer factor. El segundo factor que menciona este psicólogo, y recordemos que los psicólogos cognitivos conductuales partimos de que los pensamientos son la base de todo. Entonces, si yo pienso, por ejemplo, que un problema es mayor que yo, pues evidentemente el problema va a ser mayor que yo. Este psicólogo habla también de la aceptación, de la autoaceptación, que no implica necesariamente la autocomplacencia, sino la capacidad para aceptar nuestras áreas de oportunidad y trabajar en ellas. Yo he visto esto en algunos de mis pacientes. Fíjate, aquellos que reconocen que tienen áreas de mejora, también son más propensos a trabajar en ellas que aquellos que te dicen, no, yo no tengo ningún problema, no sé por qué estoy aquí.
hay como una negación ante eso que puedes mejorar y definitivamente pues eso no te ayuda. La parte interesante que mencionas aquí es que veas a los problemas del tamaño que son. Porque puedes ver un problema enorme, económico, puedes ver un problema enorme, a lo mejor muy difícil, ¿no? Los hijos pueden ver un problema enorme en la escuela, en las matemáticas, a lo mejor es un problema enorme, porque ya te dijeron que son difíciles, entonces lo ves como más grande y es difícil entonces entenderle a las matemáticas. Pero finalmente todo es aprendizaje. Cuando empiezas a darte cuenta que pues simplemente es una metodología, simplemente es estudiar el sistema o simplemente es sacar adelante un examen, ¿no? Y te tienes que preparar, simplemente tienes que estudiar con tiempo, pues vas dándote cuenta que el problema no es tan grande o hay otros problemas que se van presentando en la vida también, el tener que trabajar, a lo mejor hasta desde muy pequeño, pues te das cuenta de que finalmente aprendes a trabajar en lo que puedas conseguir inmediatamente y ese no es un problema, o sea, el problema es pues finalmente sentirte capaz de que puedes hacer esa actividad. Fíjate que la tercera característica es justo mantener las cosas en perspectiva. Los psicólogos cognitivos conductuales, nuevamente, decimos que uno de los errores de pensamiento que no nos ayudan es magnificar las cosas, magnificar los problemas o anticipar lo peor, esto que llamamos también como catastrofizar, pues eso es algo que no nos permite ver con claridad. Si tú mantienes las cosas en perspectiva y luego por eso decimos que el café con las amigas no sustituye la ayuda profesional, pero de repente cuando tú escuchas o en estos grupos de apoyo, cuando tú escuchas los problemas de otras personas, también es algo que me han dicho y que incluso yo he vivido, entonces ves tus problemas en una dimensión más adecuada. Cuando te enteras, por ejemplo, que a lo mejor la otra persona está teniendo un problema mucho mayor, y no es que lo minimices, simplemente lo pones en el tamaño correcto. Otra de las cosas que menciona este psicólogo como factores que nos ayudan a ser resilientes y que además podemos enseñarles a nuestros hijos es la autoconfianza. Decíamos en programas anteriores que la autoconfianza es bien importante y podemos ayudarle a nuestros hijos a desarrollarla desde temprana edad. ¿Cómo? Ayudándoles a que reconozcan, a que vean por sí mismos las cosas que hacen bien. Ya no sé en cuál voy, el quinto factor o característica es el sentido del humor. Las personas resilientes, dice este psicólogo, tienen un sentido del humor que pueden aplicar no a reírse de los demás, por supuesto, pero sí a reírse de sí mismos o a reírse de las situaciones que en algún momento les provocaban estrés, ansiedad, frustración, dolor. Otra de las características de las personas resilientes es el control sobre nuestras emociones. Que decíamos, el ser resiliente no es necesariamente ser de piedra o nunca llorar o estos estereotipos que se hacen sobre la resiliencia, sino simplemente mantener las emociones en control, expresarlas de manera apropiada, llorar si es necesario. Por supuesto que después de que has vivido una situación dolorosa, traumática, siempre les digo, parezco loro, lo normal es que llores. Lo normal incluso es que te deprimas. Te puedes deprimir después de una situación traumática o dolorosa, pero lo importante, y por ahí vienen otros autores a hablarnos de esto, es la agilidad con la que tú te puedes reponer de esa situación. Ahorita que regresemos del corte, vamos a ir a un corte, nos platicas cuáles son esas estrategias para poderte reponer y salir adelante muy rápido de una situación que pueda ser incluso catastrófica, ¿no? Regresamos en unos momentos. Ok. Sí. Pues seguimos en Facebook transmitiendo en vivo a través de esta maravillosa estación, Foro Café Radio.
Estamos hablando de cómo desarrollar la resiliencia en nuestros hijos. Y si ustedes tienen preguntas, comentarios, nos quieren compartir alguna experiencia en cuanto a este tema, yo pienso que la educación de los hijos de veras es una de las tareas más difíciles, pero más gratificantes al mismo tiempo. ¿Qué opinan? Pues es difícil tal vez decirlo porque hay situaciones muy críticas, ¿no? Por ejemplo, situaciones de salud a las que te enfrentas en algún accidente, por ejemplo, cuando te fracturas, ¿no? Puede ser a lo mejor difícil, primero por el dolor, por el tratamiento y todo el proceso, y lo que vives es una situación de crisis y no entiendes realmente qué está pasando. Y el proceso pues lo vas viviendo poco a poco, como que lo vas descubriendo, pero al principio se te hace que va a ser muy complicado, ¿no? Y eso es, yo creo, que lo que viven generalmente cualquier persona que tiene alguna situación, alguna dolencia, alguna enfermedad, que primero no entiende de qué se trata el problema y después lo va descubriendo y poco a poco se va dando cuenta que sí puede salir adelante, ¿no? ¿Y tú sabes por qué es eso? Bueno, es una situación, una condición que puede ser muy favorable si lo has vivido o lo has aprendido, pero desfavorable cuando pues sientes que no puedes enfrentarlo, ¿no? Daniel Goleman hablaba de del secuestro de la amígdala, y fíjate que cuando suceden este tipo de situaciones traumáticas, lo primero que entra en acción es la parte emocional, y por supuesto que te bloqueas o te choqueas, pero fíjate que es algo bien interesante porque en el momento en que tú empiezas a activar estos mecanismos, y hago esto para los que nos están viendo a través de Foro Café Radio en Facebook, cuando tú activas esta parte frontal, que es la parte racional, y dices, ok, me pasó esto, pero tengo esto y puedo hacer esto, y empiezas a activar estos mecanismos cognitivos, es cuando tú puedes salir adelante. Por eso es bien importante que quienes nos ven y han pasado una situación difícil o traumática, pues acudan con los expertos. Sí, exactamente. Es importante que como psicólogos podamos recomendar siempre esto, ¿no? Y que los papás estén conscientes de que sí hay formas de ayudar a sus hijos. Desde luego. Ok, pues regresamos nuevamente. Pues regresamos a Hablemos de Desarrollo Personal. Estamos hablando de cómo ayudar a nuestros hijos a desarrollar esta capacidad tan importante que es la resiliencia. Saludos a quienes nos siguen a través de la página en Facebook. Saludos a Lucy, a Valentina y a César. También está Rosy, que nos comenta que es muy interesante el tema. Considero vital educar a los hijos a ser resilientes, pues uno nunca sabe, ¿no? que pueden enfrentarse en la vida, y ayudarlos a salir adelante fácilmente. Tiene mucha razón, hay que educar a nuestros hijos a ser independientes y que puedan salir adelante con pequeños problemas, vamos a decirlo así. O sea, yo creo que en la medida que les vamos enseñando que cada día puede ser un problema a enfrentar, o cada pues compromiso, a lo mejor una situación que puedan tener ellos todos los días con alguna persona, con algún amigo, en la escuela o en el trabajo, finalmente son situaciones que pueden ir resolviendo poco a poco. Y en la medida en que se sientan fuertes o fortalecidos por haber sacado adelante esa situación, van a sentirse mucho más fuertes cuando venga algo más difícil. Van a adquirir una confianza mayor. Pues hablábamos de los factores o características que cita Michael Ninan en relación a la resiliencia. Hablábamos en el bloque pasado de cuestiones como la tolerancia a la frustración, la autoaceptación, la autoconfianza, el sentido del humor, el mantener las cosas en perspectiva y asumir el control sobre nuestras emociones. Nos quedan 4, que son la capacidad de confiar en los demás y recibir apoyo. Creo que esto es bien importante, y muchas veces cuando enfrentamos un problema decimos, no, yo puedo solo. Y a veces no puedes solo. Y yo creo que es muy válido, y yo siempre les digo a mis pacientes y a la gente que me consulta es, ok, ¿cómo te puedes apoyar en tu círculo inmediato? Que puede ser desde tu mamá, tu papá,
tu hermano, tu amigo, tu vecino, hasta acudir, bueno, pues a otras instancias, pero es muy importante para ser resilientes el poder confiar y recibir apoyo de los demás. La octava característica es la curiosidad o la capacidad de asombro. Fíjate que también esto yo lo relaciono con la creatividad, y es que cuando tú tienes un problema y aprendes a pensar fuera de la caja, esto que habló hace muchos años Edward de Bono del pensamiento lateral, pues también es más probable que encuentres alternativas de solución, a que si tú siempre estás pensando en uno a uno, este es el problema y esta es la solución, pues no necesariamente se da en esta relación uno a uno, ¿no? La novena, dice Ninan, es la capacidad para encontrar significados, que tiene que ver con ¿para qué me está sirviendo esto? Esta situación que estoy pasando a lo mejor es muy difícil, pero algún significado debe de tener. Y por último, habla este psicólogo cognitivo-conductual de la capacidad de adaptación. Fíjate que es algo que les he platicado desde hace muchos años que me dedicaba al tema de la administración del cambio. La resistencia a lo desconocido, pues es uno de los factores que tenemos en contra más fuertes, porque los seres humanos pues nos gusta el confort, la comodidad, lo que ya conocemos, y entonces cuando se te presenta una situación nueva, que puede ser la pérdida del empleo o la pérdida de un ser querido, pues es una situación nueva que entre más rápido te adaptes a ella, te va a ayudar también a ser más resiliente. Fíjate que en el mundo profesional hay un libro buenísimo que dice, si no está roto, rómpelo, ¿no? O sea, la idea es, bueno, puede ser que tengas un trabajo estable, puede ser que a lo mejor tengas una familia, puede ser que a lo mejor tengas una situación de salud adecuada, y ahí te pases 20 años. O sea, te la pases fabulosamente bien 20 años, pero no creces personalmente o profesionalmente. O puedes pasar después de eso puedes pasar 20 años, o sea, vamos a decir, después de 20 años de comodidad viene un cambio y puedes pasar, yo lo he visto, 20 años lamentándote por ya no tener la situación que tuviste 20 años atrás. Es correcto. Entonces, hay dos situaciones. Una, tú puedes provocar el cambio, como tú decías, moverte de la zona de confort y decir, ¿cómo es posible que llevo 20 años haciendo lo mismo y no he podido crecer, ¿no? No he podido crecer a lo mejor económicamente o profesionalmente, o no he podido llegar a las metas que me había propuesto. Entonces, puedes tú crear un esquema diferente, aunque da miedo, porque salirte de la zona de confort no es fácil. Y posiblemente te arrepientes y dices, ¿qué tal si dejo este empleo? ¿Qué tal si dejo esta situación que tengo actualmente? Y me enfrento a una situación desconocida más difícil. Difícil también es cuando finalmente la empresa te obliga a estar en una situación pues de desempleo, y entonces pues yo conozco mucha gente, ¿no? Actualmente estoy en contacto con mucha gente que tenía 15 años, 10 años o 15 trabajando en el mismo puesto, y que ahora se encuentra, después de 15 años que no había buscando empleo, y dice, pues ya no entiendo ni cómo se manejan las herramientas actualmente para llenar el currículum, cómo se busca, o sea, cómo se hace un currículum, cómo se busca empleo, actualmente es a través de internet, hace 20 años no era así, cómo se contacta a un headhunter, cómo se hace una entrevista, son situaciones completamente desconocidas que dan muchísimo miedo. Y es una situación que te genera un gran estrés y que no sabes cómo resolver en un principio. Una de las cosas que dice este psicólogo es que el corazón de la resiliencia, fíjate, es la actitud con la que encaramos los retos. Y pone el ejemplo justamente de dos personas que pierden el empleo y dice, una empieza a echar pestes, ¿no?, de su empleador anterior, piensa que no vale la pena, piensa que no va a ser capaz de conseguir un empleo, etcétera, etcétera. Y la otra persona que acepta la realidad, su nueva realidad, que es, pues ya me quedé sin empleo y ahora tengo que buscar. Y tengo que, pues, salir a tocar puertas. Yo también conozco gente que a lo mejor ha tenido un empleo en toda su vida y entonces se enfrenta, como dices, a un mundo totalmente desconocido y
es la actitud y es la determinación para lograrlo, pues lo que las lleva a salir adelante. Este psicólogo habla también de la regla 80-20. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no todo el tiempo podemos ser resilientes. Desde luego hay situaciones que nos afectan más y en las que a lo mejor no vamos a ser tan resilientes. Pero si tú en un 80% de las situaciones o de las ocasiones o de las dificultades puedes afrontarlas exitosamente, está bien. Ahora, ¿cómo podemos aplicar estos factores? Hoy hablamos de cómo ayudar a nuestros hijos a ser resilientes. Pensando en niños pequeños, pensando en adolescentes, que además, no sé si ustedes sepan, ¿tú sabías que el cerebro humano no se termina de desarrollar hasta los 25 años? Fíjate que esa es una gran noticia porque muchas veces pensamos que cuando el bebé nace, trae en un cerebro y ese cerebro dura hasta los 100 años. Ajá. Había una creencia falsa, una falsa creencia de que el cerebro era el mismo y que si te golpeabas o tenías algún daño en el cerebro o si tenías alguna situación, ¿no? Que te afectaba, podía ser física o mental o emocional, no se podía resolver porque el cerebro jamás se iba a poder reparar, jamás se iba a poder, como dicen ahora, reconectar, jamás se iba a poder nuevamente reacondicionar como la gente que tiene a lo mejor alguna situación pues difícil, ¿no? con su cerebro, una parálisis o una situación difícil, que actualmente hemos visto que tiene una flexibilidad, una plasticidad, bueno, dicen en términos sencillos es que el cerebro puede aprender nuevamente y eso es una maravilla. O sea, haber descubierto eso es increíblemente maravilloso para la gente porque cuando una persona, por ejemplo, tiene pues una parálisis, ¿no? del cuerpo, de la mitad del cuerpo, es capaz de nuevamente volver a caminar. Y eso es gracias a que el cerebro es flexible, ¿no? Es uno de los campos de estudio que de verdad me fascina porque se me hace increíble, porque como tú dices, cuando nosotros estudiamos decían, no, las neuronas que se mueren ya se perdieron, ¿no? Y la realidad es que todo el tiempo estamos creando, o se están produciendo nuevas neuronas, se están produciendo nuevas conexiones cerebrales. En Estados Unidos se habla mucho del brain injury, que puede estar asociado a distintas cosas, pero incluso personas que han tenido lesiones cerebrales importantes, muy importantes, de repente, como dices, empiezan a caminar, vuelven a hablar, vuelven a hacer cosas que, bueno, vamos a hablar en otro programa porque de verdad ese tema merece un programa aparte. Pero imagínate si en situaciones tan críticas de salud, el cerebro puede adaptarse y puede ayudarte a reconectarse y la zona que no funciona, finalmente, pues no importa, sino hay otras zonas en el cerebro que se reconectan y sustituyen a la zona que no funciona y por eso hay gente que, pues milagrosamente, después de tener a lo mejor muchos años una parálisis de las piernas o de los brazos o de la cara, vuelve nuevamente a tener sensibilidad, vuelve nuevamente a tener una vida normal. Es increíble. ¿Qué no puede hacer el neurofeedback que tú manejas, esa técnica que aplicas para la gente que quiere volverse más pues exitosa en la vida? ¿Qué le puede pues finalmente ayudar, ¿no? Esta técnica que tú aplicas para muchísima gente que tiene a lo mejor falta de atención o tiene situaciones a lo mejor complicadas en el trabajo, en la escuela, que les puede ayudar muchísimo para ser más inteligentes, para volverse incluso personas más exitosas en la vida, ¿no? Les prometo que vamos a hablar del cerebro y de neurofeedback en próximos programas. Vamos a hablar en este momento de 10 cosas que podemos hacer con nuestros hijos para ayudarlos a ser resilientes. La primera de ellas, establece relaciones de amor. ¿Qué quiere decir esto? Sabemos que el amor suena muy romántico, pero el amor es una necesidad básica que tenemos los seres humanos y que nos ayuda también a crecer de manera sana, a ser fuertes. Y yo quiero hacer también aquí un comentario, porque fíjate, hay un malentendido
en nuestra cultura, tú sabes que, y no solamente en nuestra cultura, en todo el mundo, muchos papás crecieron con la idea de que había que castigar a los hijos. Es que hay una metodología, ahorita la vamos a revisar muy bien a fondo. Desde la psicología se creó el conductismo. El conductismo decía que tú podías modificar una conducta. Entonces, ¿cómo puedes modificar una conducta de un niño, vamos a decirlo así? Lo puedes modificar castigando o lo puedes modificar dándole un premio o un reconocimiento. Pero para un papá es más fácil castigar, porque se veía que la conducta se corregía más rápido. De hecho, las investigaciones que se hicieron de conductismo pues, demostraban que el castigo modificaba la conducta de una forma más rápida. Yo no creo, bueno, yo voy a decir algo, yo no creo que sea culpa de la psicología ni del conductismo. Yo lo que creo es que en nuestra cultura está muy interiorizado, incluso hasta aceptado el hecho de que los castigos son la única forma de educar. Y no tiene que ver con lo que dijo el conductismo ni la psicología, ¿eh? Yo conozco a muchas personas adultas que dicen, es que a mí la chancla, porque además en nuestra cultura sí es, digo, no sé en otras, pero la chancla era así como la herramienta de educación. Y fíjate que la Academia Estadounidense de Pediatría ha actualizado una recomendación que hizo ya pues hace más de 20 años en contra de el castigo corporal. Lo que dice la Academia Estadounidense de Pediatría es que una de las relaciones más importantes que tenemos es la relación con nuestros padres. Y si esta relación se basa en el miedo o en la violencia, tenemos un problema. Entonces, lejos de que el castigo corporal ayude a nuestros hijos a ser más fuertes o más resilientes, lo que dice esta asociación o esta academia es exactamente lo contrario. Lo que sabemos hoy día, y yo lo veo en mi consulta, adultos que fueron violentados de niños son adultos inseguros, son adultos que le temen a los padres, aun cuando tengan 40, 50 años, o sea, los niños que fueron violentados todavía en su edad adulta le temen a los padres. Entonces, la recomendación que creo que es muy importante es eliminar o limitar la violencia en casa. El problema es que los padres es una figura de autoridad. Y cuando sales al mundo y te das cuenta que la autoridad puede ser el maestro, la autoridad puede ser el jefe de la oficina, la autoridad puede ser cualquier persona que finalmente por su título de puesto puede ejercer contigo, ¿no?, alguna situación particular de disciplina, pues se vuelve una complicación enorme, porque entonces en la vida andas con una gran timidez, evitando a la autoridad y muchas veces no enfrentando a la autoridad, porque pues sabemos que los profesores no tienen la razón, sabemos que muchas veces los jefes no tienen la razón, sabemos que puedes crecer profesionalmente en la medida en que tú puedas ser incluso mejor que tu jefe. Te acostumbras al maltrato. Ahora, el tema aquí es que, bueno, dice otra vez la Academia Estadounidense de Pediatría, con las nalgadas, con el cinturón, puedes conseguir la atención de un niño. Pero no es una estrategia efectiva para enseñarle la diferencia a un niño entre lo correcto y lo incorrecto. Y como yo siempre les digo, cuando tú ejerces la violencia contra un menor, estás abusando de tu posición de autoridad y, por otro lado, estás, a lo mejor tú, descargando tu frustración, descargando tu ira, pero a costa del otro. Entonces, eso es algo que no debemos hacer o que no recomendamos hacer si quieres que tus hijos sean resilientes. Por el contrario, lo que tenemos que darles a nuestros hijos para ser resilientes es amor, confianza, reconocimiento. Ya hemos hablado de esto, hay que enseñarle a nuestros hijos a que reconozcan y nosotros también reconocerles lo que hacen bien, abrazarlos. Había un libro muy viejo que decía, abrázalos estrechamente y después déjalos ir. De verdad, el contacto físico se ha demostrado, y esto, bueno, en muchos experimentos de psicología,
que por razones de tiempo pues ya no voy a abundar más ahí, demuestran la importancia del contacto físico que tiene, o sea, la importancia de ese vínculo entre la mamá y el hijo. Qué interesante está este tema, pero vamos, ya nos dice César que tenemos que ir a un corte. Vamos a un corte y continuamos, amigos, hablando de este extraordinario tema de cómo podemos hacer a nuestros hijos más resilientes y exitosos en la vida. Regresamos. ¿Qué opinan, amigos de Facebook? Estamos hablando de cómo ayudar a nuestros hijos a ser resilientes. Estamos hablando de evitar el uso de la violencia. Decíamos, la violencia no conduce a nada. Si ustedes tienen alguna experiencia de maltrato, de violencia, pues a lo mejor no es fácil compartirla a través de las redes sociales, pero los invitamos a que si ustedes necesitan apoyo para entender eso, porque a veces es difícil entender la violencia. Yo tengo la experiencia de trabajar con muchos adultos que fueron maltratados de niños y de veras, esto deja huellas, Eduardo. Sí, pues desafortunadamente, pues en nuestra cultura en México, los papás se convirtieron en una figura de autoridad y se daban cuenta, pues, de que la autoridad o el autoritarismo o la agresión, pues ponía en cintura a los hijos o los dejaba pues en una situación más débil y que al final ellos lo veían como obediencia. Es que mi hijo ya se convirtió en alguien más obediente, pero la realidad es que en el fondo pues era un gran miedo, un gran temor, incluso a veces odio hacia los papás, y pues creaba familias infelices, ¿no? Sí, aquí lo paradójico es que muchas de esas personas que fueron maltratadas, decíamos hace unos momentos, pues se acostumbran o piensan que es lo correcto, ¿no? Y de repente te dicen, no, pero es que a los que fuimos educados de esa manera, pues mira, no somos hombres de bien o mujeres de bien, y yo siempre les digo, pues tristemente tengo que contradecirte porque muchas de esas personas son las que están hoy también en consulta psicológica. Desafortunadamente, y esto se ha llevado a las escuelas, y yo tengo una experiencia muy amarga de una profesora, ¿no? Que pues todos los papás la reconocían y decían, no, es que la profesora lo tiene que disciplinar en la escuela, para eso le pago, ¿no? Desafortunadamente esa actitud de los papás ha permitido que también los profesores agredan a los alumnos. Así es, y también los alumnos pues agreden a los maestros y entonces se convierte en la ley de la selva, ¿no? Pues sí, porque después esos niños en la escuela pues son los que andan haciendo bullying y los que andan agrediendo a sus compañeros, porque ellos se dan cuenta que es una forma también de manipular a los compañeros para quitarles el sándwich, la torta, o para estar logrando que los ayuden o que estén haciendo lo que ellos quieren, ¿no? Por eso la importancia de estos sistemas o modelos de educación para la paz, me parece que en un mundo como el que vivimos hoy, pues son fundamentales. Pues vamos a regresar a nuestra transmisión. Quédense con nosotros, estamos en vivo a través de Foro Café Radio. Muy bien, amigos, pues estamos nuevamente con ustedes en este extraordinario programa de Foro Café Radio. Los invitamos a que nos hagan comentarios a través de Facebook. Pueden hacernos preguntas, pueden hacernos los comentarios que ustedes quieran. Este es un tema muy, muy interesante. Estábamos hablando de, en primer lugar, establecer una relación de amor, de apoyo con nuestros hijos. Este es el primer factor que los va a ayudar a ser resilientes. La segunda cosa que podemos hacer con nuestros hijos es enseñarles a ver las crisis como obstáculos, pero que se pueden superar. Una de las cosas que mencionábamos en el primer bloque es que una característica de las personas resilientes es que saben cómo manejar la frustración. Y fíjate que, bueno, decíamos el tema de las agujetas, pero yo creo que hay muchos ejemplos de la vida cotidiana en donde los papás a veces también podemos tener un mal entendimiento de lo que es el amor y hacer las cosas por ellos. Pero entonces
les evitamos la frustración. Y hay una psicóloga en España que habla de esto y dice, la frustración no hay que evitarla, la frustración nos hace humanos y más bien lo que tenemos que es aprender a manejarla y enseñarles a nuestros hijos a manejarla. Por ejemplo, tú decías también, tienes un problema, ¿qué vas a hacer? Duele, es incómodo, pero yo voy a estar aquí un poco de apoyo, pero el que lo tiene que resolver es el niño, ¿no? A lo mejor, fíjate que esto yo lo viví con mi hijo el mayor hace unos años. Él tenía un problema con un compañero del fútbol y entonces pues me lo platicó y le dije, mira, yo puedo hablar con su mamá, porque además su mamá era mi amiga, pero lo invité a que él lo resolviera, a que él resolviera la diferencia con este compañero y le dije, y si no tienes un buen resultado, pues entonces ya me avisas. ¿Y qué crees? Que se animó, que lo pudo hablar con el compañero y lo resolvió. Creo que son de esos pequeños ejemplos que podemos dar de cómo ayudar a nuestros hijos a manejar la frustración, a manejar los problemas sin intervenir directamente en nosotros. Porque además, cuando el problema de chicos se convierte en problema de grandes, se hace un problema mucho mayor. Claro, mira, está comentándonos María Aguirre en Facebook. Hola, buen día. ¿De qué manera recomendarían corregir ciertas conductas en los niños? ¿O cómo ayudar a un padre o una madre para que pueda educar sin violencia? María. Sí. María, gracias por escucharnos y por hacernos esta pregunta. Mira, acabamos de hablar de por qué no debemos ejercer los castigos corporales o la violencia física. Y yo te diría, es bien importante que nosotros ponderemos, es decir, pongamos en primer lugar la comunicación. Es algo que desafortunadamente no se enseña en las escuelas y tenemos que aprenderlo en la vida o tenemos que aprenderlo también, y yo te invito a que si quieres platicar más de esto, pues nos contactes directamente. Esto es algo que puedes trabajar con un psicólogo muy fácilmente y es desarrollar estrategias de comunicación. Justo hace 2 programas hablábamos de habilidades de comunicación entre padres e hijos y yo te diría, no importa la edad que tenga tu hijo, no dice ahí, ¿verdad? No, no dice la edad. Bueno, no importa si es chiquito, si tiene 2 años o si tiene 20. La comunicación se puede ejercer, se puede practicar y es bien interesante este tema, pero yo te invito, uno, a que veas hace 2 semanas que hicimos el programa de comunicación y 2, a que te acerques con nosotros para tratar tu problema en particular. Fíjate que, dando una respuesta a lo mejor muy concreta a esta pregunta, yo diría que es la comunicación, que eso ayudaría mucho para tener un canal abierto, ida y vuelta de comunicación, por un lado. Por otro lado, como tú decías, la cercanía, el amor, el cariño, ¿no? Que se dé cuenta el hijo de que lo que le estás diciendo es por su bien, finalmente, por su crecimiento, para que sea bueno, exitoso, en la vida, que ese es un gran mayor, o sea, yo creo que es un beneficio mayor. Por otro lado, el ejemplo, yo creo que si tú pones el ejemplo, pues definitivamente el ejemplo enseña más que cualquier cosa, y los límites. Y los límites. Si tú pones los límites de acuerdo a su edad, finalmente vas a lograr muchas cosas. Fíjate, María, que lo hemos hablado también en otros programas y de repente a los papás nos da miedo ejercer nuestra autoridad porque pasamos de ejercer autoridad a ser autoritarios y no necesariamente es así. Yo puedo ejercer mi autoridad hablando con mi hijo, explicándole las razones de por qué tal, vamos a pensar, ¿no? Por qué tal disciplina o por qué tal regla en casa, pero si yo lo hago desde una posición de amor, desde una posición de respeto, porque tampoco lo voy a amenazar, tampoco lo voy a castigar. De verdad, esto es algo que yo lo he comprobado en lo personal y con mis clientes que les ha funcionado. O sea, no necesitamos incurrir a la violencia, al castigo, a los golpes, a los gritos. De verdad, se los puedo firmar en donde sea. Entonces, bueno, pues otra cosa que podemos hacer para ayudar a nuestros hijos a ser resilientes es
Enseñarles que el cambio es parte de la vida. Decíamos hace unos momentos en el segundo bloque que la adaptación pues es uno de los factores que contribuyen a la resiliencia, y a veces, fíjate, a veces los papás, por ejemplo, tienen que cambiar de domicilio o tienen que cambiar a sus hijos de escuela porque a lo mejor ya no les alcanza para pagar la escuela. Y decíamos que la tendencia natural del ser humano es a resistirse a los cambios. Pero si nosotros, vuelvo a hablar de comunicación, hablamos con nuestros hijos, les explicamos y además pues les hacemos ver que muchas veces no tenemos otra opción, puede ser que les cueste trabajo a los hijos aceptarlo. Pero con el tiempo, otra vez desde una posición de respeto, de amor, de confianza, lo hacemos, o sea, los hijos lo van a ir aprendiendo. A lo mejor al principio, si nunca lo has hecho, pues no va a ser tan fácil. A lo mejor lo primero, si tu hijo, por ejemplo, es adolescente y le dices, te voy a cambiar de escuela, o sea, lo primero que va a pegar es el grito en el cielo, va a decir que ahí tiene a sus amigos, o por qué se cambian de país. Esto también me ha tocado, a los papás que los mandan a trabajar a otro país, por ejemplo, y los hijos muchas veces se resisten a eso. Y también hay parejas en conflicto, entonces empieza a haber una serie de cambios y el hijo o la hija puede ya estar viviendo con los abuelitos, con los tíos, con la mamá, con el papá. O sea, hay cambios también a través de la vida, o también, pues desafortunadamente, el fallecimiento, ¿no?, de algún papá, alguna mamá. Entonces también se van dando cambios y afecta de forma profunda a los hijos, ¿no? Claro. Otra cosa con la que podemos ayudar a nuestros hijos es ayudarles a establecer objetivos, a organizarse. Esto yo lo acabo de practicar con, otra vez, mi hijo el mayor. Él estaba muy estresado porque pues ya se acerca la época de exámenes finales, tiene mucho que estudiar, muchas tareas, muchos compromisos, y yo le decía, a ver, tranquilo, ¿qué es lo que tienes que hacer primero? ¿Y qué es lo que viene después? Y entonces, fíjate, fue algo de veras muy notorio. Incluso a mí me sorprendió que de toda esa nube de preocupación, de conflicto que tenía mi hijo, por simplemente pensar que tenía muchas cosas que hacer, se fue desvaneciendo. ¿Cómo? Pues enseñándole a organizarse, a decir, ok, sí, voy a tener semanas muy intensas de estudio, de trabajo y demás, pero voy a hacer primero lo primero, como decía Kobe. O sea, esto es lo primero que tengo que terminar, entregar. Ahora, ¿qué es lo segundo? Algo que también practicamos mucho en casa, tratamos de ser muy congruentes con lo que compartimos con nuestros clientes, y hemos hablado de la importancia del ejercicio. Él decía, es que no puedo ir a hacer ejercicio porque tengo muchas cosas que hacer. Y yo le decía, ve a hacer ejercicio porque el ejercicio también te va a ayudar a organizar mejor tus ideas. ¿Y qué crees? Que sí funciona. Bueno, pues otra cosa que les podemos ayudar es enseñándolos a tomar decisiones. Decíamos que no hay que resolver los problemas por ellos, pero tampoco hay que tomar decisiones. Yo te decía al principio que no estaba de acuerdo con el tema de, a ver, ¿con quién te vas? ¿Con melón o con sandía? ¿Con papá o con mamá? Pero salvo ese punto, es importante que nuestros hijos simplemente les enseñemos o les permitamos, cuando son pequeñitos, elegir la ropa que se van a poner ese día. Fíjate, es una decisión tan básica, pero que de repente los papás siempre en la prisa decimos, ya ponte esto. O vamos a ir con la abuelita, no, pues te tienes que poner esto porque no quiero quedar yo mal. En vez de dejarles que tomen ellos esas decisiones tan pequeñas que a la larga les van a permitir tomar decisiones más importantes. A veces es difícil porque imagínate un adolescente que dice, no quiero comer algún platillo que esté en la mesa, que lo preparó la mamá con tanto cariño y que se tardó tanto tiempo en prepararlo, imagínate. O sea, se empiezan pues a complicar las cosas, ¿no?, emocionalmente, porque la mamá dice, ¿cómo es posible que no se quiera comer mi comida?
y está bien flaco o está bien flaca, y entonces pues el niño ya tiene ideas en la cabeza, o sea, ya piensa que muchas cosas con calorías le pueden engordar, entonces empieza a haber conflictos en la familia, pero hay que dejar que los niños tomen decisiones. Bueno, este tema de la alimentación creo que también es tema de otro programa, porque también es bien interesante, porque de repente inculcamos hábitos alimenticios en nuestros hijos, que no son los hábitos, o sea, hay que inculcar buenos hábitos, pero también hay que aprender que cuando el niño dice no quiero comer, o sea, no lo puedes obligar. Fíjate que este es un tema que para los que tienen niños pequeños, y yo creo que les va a interesar muchísimo, y vamos a hablar de eso en los siguientes programas. Bueno, la sexta cosa que podemos ayudar para que nuestros hijos sean resilientes. Darles oportunidad de descubrir su potencial. Por ejemplo, anímalos a que hagan un deporte o actividad que les permita descubrir y desarrollar sus talentos. Si nosotros decíamos en algún momento que no hay que sobresaturarlos con actividades, o sea, no hay que tenerles la agenda llena, pero sí, si nosotros vemos que, por ejemplo, nuestro hijo es bueno para el fútbol, pues animarlo y llevarlo a que practique fútbol. Si nosotros nos damos cuenta que nuestro hijo le gusta y dibuja muy bien, pues hay que llevarlo a una escuela en donde pueda refinar o perfeccionar esas habilidades natas que ya tiene. Entonces, es bien importante que nosotros les ayudemos a descubrir su potencial. Otra cosa que podemos hacer es esto que hemos hablado, creo que ya lo hemos hablado, hacer con ellos el inventario de cosas positivas todos los días. ¿Por qué? Porque está demostrado que las personas que son más resilientes son aquellas que tienen una visión positiva. Por el contrario, las personas que tienen una visión negativa, que todo está mal, son menos resilientes. Fíjate que esto a mí también me parece muy... o sea que el optimismo sí ayuda, ¿no? Claro que el optimismo ayuda. De verdad que ahí también hemos cometido un error, y debo reconocerlo, los psicólogos, de decir, no, es que las personas que son optimistas, o sea, están tontas. Y al contrario, acabo de compartirles un artículo de Elsa Punset que habla, dice el título, nos han dicho que ser feliz es cosa de tontos y es al revés. Hay que enseñarles a nuestros hijos a ser optimistas, a ver y a reconocer pues que también hay cosas buenas, pasan cosas horribles en el mundo, pero también hay cosas buenas y hay que hacer ese inventario de cosas positivas. Es muy interesante todo lo que nos comentas y seguramente hay muchos papás, hay muchas mamás que tienen actualmente una gran dificultad para educar a sus hijos, a sus hijas, y también por lograr que sus hijos en la vida sean exitosos, que salgan adelante de algún conflicto, alguna situación crítica, alguna crisis que tengan actualmente en la familia. Yo les recomiendo a todos los papás que se acerquen con la psicóloga Claudia Juárez, y que pregunten, pueden contactarla a través de Facebook, que le pregunten las dudas que tengan, que saquen una consulta con ella si quieren aprender a educar a sus hijos y a lograr que sus hijos salgan adelante, sean más resilientes. Pues solamente para terminar, yo les quiero compartir que dos cosas más. Una, que cultivemos la esperanza en nuestros hijos, la esperanza de que se pueden hacer cosas y se pueden hacer bien, y que los enseñen a cuidarse. Hoy sabemos también, y hemos platicado en otros programas, de pues todo este tema del autocuidado, de la importancia de interesarnos y desarrollar actividades que disfrutemos, que sean relajantes. Ya hemos hablado del ejercicio, podemos practicar también meditación, yoga, muchas cosas que nos van a ayudar a nosotros a estar bien y que van a tener un impacto en nuestros hijos. Y qué mejor que nuestros hijos, desde que son pequeños, pues también aprendan a hacerlas. Eso les va a, pues si no a garantizar, sí a hacer más probable que gocen de una mejor salud, tanto física como mental.
Y bueno, pues se nos ha terminado el tiempo. Prácticamente hablamos de todos los puntos que traíamos preparados. Todavía nos quedó algo, pero les agradecemos que hayan estado con nosotros en este programa de Hablemos de Desarrollo Personal. Pueden seguirnos a través de Facebook, psicóloga Claudia Juárez, y Eduardo, coach de empleo y carrera. Nos escuchamos el próximo miércoles a las 9 de la mañana, en donde estaremos hablando de temas que estamos seguros, van a ser de su interés. Muy bien, pues muchas gracias, Claudia, por este tema tan interesante, y pues los invitamos a que nos escuchen dentro de 8 días también a las 9 de la mañana, el miércoles a las 9 de la mañana. Y mañana en Recursos Humanos Digital. Exactamente, mañana tenemos un excelente programa para quienes están interesados en tener un personal más motivado en sus empresas y que estén llenos de energía. Vamos a hablar de un tema muy interesante de cómo se puede contratar a más personas con discapacidad en una empresa. Muy bien, pues que estén muy bien y que tengan una excelente semana. Buen miércoles.